Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. Oseas 4:6 dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El clamor de Dios por un pueblo sin entendimiento. El Señor dice en su palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto no se refiere simplemente al conocimiento humano o intelectual, sino al conocimiento espiritual. Aquel que viene por la revelación del Espíritu Santo y se alimenta de la palabra. Dios anhela que su pueblo camine en entendimiento, sabiduría y discernimiento, porque sin revelación no hay dirección. Proverbios 29:18. El desconocimiento de los principios del reino ha llevado a muchos a una fe superficial, a vivir sin poder, sin autoridad y sin discernimiento espiritual. ¿Qué debemos hacer? Número 1, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino no significa ir de iglesia en iglesia, ni llenar agendas religiosas. Buscar el reino significa buscar el gobierno de Dios en la vida personal y colectiva. El reino es el dominio del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Jesús no habló de religión, habló de reino. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Buscar el reino de Dios implica buscar su autoridad y su orden divino. Buscar la justicia de su palabra, no la del hombre. Someterse al Espíritu Santo para ser guiado, enseñado y corregido. Cuando el creyente vive bajo ese reino, no busca lo material primero, sino que todo lo demás le es añadido por causa de la obediencia. Número 2, el fundamento del reino, los 5 ministerios. Dice la palabra en Efesios 4:11 al 12: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios son la estructura del reino de Dios en la tierra, pero ningún ministerio puede operar sin el poder del Espíritu Santo. Jesús estableció un principio inquebrantable. En Hechos 1, capítulo 1, el 4 y el 8 dice: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto significa que nadie puede ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro verdadero sin el bautismo y el poder del Espíritu Santo. Un ministerio sin el Espíritu Santo es una representación falsa de Jesucristo, una apariencia sin autoridad. El Señor mismo fue ungido por el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18. Sin unción no hay reino, sin poder no hay testimonio. Por eso Dios dijo: me seréis testigos. No solo predicadores, sino portadores del poder de su Espíritu. Número 3, el verdadero reino versus la falsa iglesia. Hoy en día es lamentable, muchas iglesias se han convertido en clubes sociales y centros de entretenimiento. Han cambiado el altar por el escenario, la adoración por la emoción, la palabra por el espectáculo. Segunda de Timoteo 3:5 dice: tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Las verdaderas vírgenes prudentes. Mateo 25:1-3. Mateo 25:1-13. Se mantienen llenas de aceite que representan la unción del Espíritu Santo.
Dice la palabra, pero las insensatas que viven sin fuego, sin oración, sin santidad, quieren tomar el aceite ajeno cuando ya es tarde. El reino requiere pagar un precio: consagración, santidad, obediencia, oración y comunión. No se puede tener la autoridad del reino sin el carácter del rey. Eso está tremendo. No se puede tener la autoridad del reino sin el carácter del Rey Jesucristo de Nazaret. Número 4, el conocimiento, la sabiduría y el discernimiento espiritual. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El conocimiento espiritual no es solo leer la Biblia, sino entender lo que el Espíritu dice. Por eso Pablo dijo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no la sabiduría de este siglo, sino la que proviene de Dios. Primera de Corintios 2, 6, 7. El Espíritu Santo enseña a discernir lo verdadero de lo falso, lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. Cuando alguien no tiene esa sabiduría, puede caer en la trampa de confundir lo espiritual con lo emocional. Número 5, el error de los que no tienen el Espíritu Santo. Un apóstol sin poder, un profeta sin revelación, un pastor sin discernimiento o un maestro sin Espíritu Santo son solo títulos vacíos. Predican sin autoridad, oran sin resultados y representan mal a Cristo. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Sin el Espíritu Santo no hay convicción, no hay sanidad, no hay transformación. Solo el poder del Espíritu Santo puede testificar de Jesús. Juan 15:26. Número 6, la honra, el respeto y el orden. Cuando la palabra dice buscad el reino de Dios y su justicia, también está diciendo busca el orden, la autoridad y la cobertura que Dios ha establecido. Si un ministerio da fruto, el poder de Dios respalda su ministerio. Si su enseñanza edifica y transforma vidas, entonces ese es un ministerio del reino. Jesús dijo, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Dice 1 Samuel 15:23, pero cuando alguien sin autoridad ni fruto intenta corregir, controlar o manipular a un siervo de Dios ungido, eso es rebeldía espiritual. Y tengo una oración de quebrantamiento para a todos los que esta palabra le haya tocado. Oremos. Padre celestial, reconozco que muchas veces he buscado las cosas equivocadas. Padre celestial, reconozco que muchas veces he buscado las cosas equivocadas. Hoy me arrepiento por haber puesto mis intereses por encima de tu reino. Dame entendimiento espiritual, abre mis ojos y enséñame a discernir lo santo de lo profano. Quita de mí toda confusión, religiosidad o orgullo y lléname con el poder del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ahora te invito a que ores conmigo a hacer una oración de rompimiento. Ora conmigo si quieres que se quebrante toda religiosidad en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús rompo toda cadena de ignorancia, religiosidad y control espiritual. Ato y echo fuera a todo espíritu de Jezabel, manipulación, crítica, incredulidad y desobediencia. Declaro que recibo la unción fresca del Espíritu Santo para caminar en sabiduría, poder y autoridad. El fuego de Dios consume toda obra de las tinieblas en mi entorno. Soy libre en el nombre de Jesús. Ahora te invito a que declares conmigo, que hagas esta declaración profética. Declaro que tengo el conocimiento de Dios. Camino en el poder del Espíritu Santo. No vivo por emociones ni apariencias, sino por revelación y propósito divino. Estoy cubierto por la gloria de Dios y soy testigo de Jesucristo. Donde yo voy, el reino de Dios se manifiesta con poder. En el nombre de Jesús. Amén.
Tengo unas preguntas de discusión, de reflexión para ti. Y son las siguientes. Número 1, ¿qué significa realmente buscar el reino de Dios y su justicia? Número 2, ¿por qué muchos perecen espiritualmente? Por falta de conocimiento. Número 3, ¿qué papel cumple el Espíritu Santo en los 5 ministerios? Número 4, ¿qué diferencia hay entre una iglesia del reino y una religiosa? Número 5, ¿qué representa el aceite en la parábola de las 10 vírgenes? Número 6, ¿cómo discernir si un ministerio está respaldado por el poder de Dios? Número 7, ¿por qué es peligroso servir sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo? Espero que este estudio haya sido de bendición. Y si tienes preguntas, por favor escríbeme. Y para aquellos que quieren ir la milla extra, tengo 3 preguntitas más. Número 8, ¿qué frutos debe tener un ministerio del reino? Número 9, ¿qué implica pagar el precio del reino? Y número 10, ¿cómo puedo fortalecer mi comunión con el Espíritu Santo cada día? Dios te bendiga. Si esto ha sido de bendición, compártelo para que otros también reciban conocimiento y entendimiento. Dios les guarde.